contigo. Soy maestra de la Iglesia del Pentecostal de Arecibo Pueblo, maestra de escuela bíblica, y en la noche de hoy voy a tener el honor y el privilegio de presentarles la lección bíblica de número 13, cuyo título es La Iglesia es una comunidad de oración. La base bíblica principal va a estar en el libro de Mateo, capítulo 6, del 5 al 13, y va a incluir más adelante otros versículos bíblicos. Para comenzar, la definición de oración. ¿Qué es la oración? La oración es una acción sincera y voluntaria de comunicación con Dios, la cual expresamos con nuestras propias palabras buscando su favor. También es una comunicación e intimidad con nuestro Padre Celestial. Es una fuente de poder para el creyente y es una conversación de doble vía. Siguiendo el bosquejo de nuestro expositor, la primera parte que vamos a estar estudiando se titula Enseñanzas sobre la oración. En esta parte vamos a estar leyendo y estudiando Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 13. En este pasaje, la motivación que nos mueve a iniciar un diálogo con Dios, que ya dijimos que era una conversación de doble vía, nosotros hacia Dios y Dios hacia nosotros, por medio de la oración, la motivación es vital en la comunicación con Dios. En los versículos que vamos a estudiar ahora, Jesús señala la manera que no es aceptable por Dios, la manera de orar que no es aceptable por Dios, la manera que agrada a Dios de orar, y finalmente nos presenta un modelo de oración que incluye los elementos y actitudes que agradan a Dios en la oración. Los judíos en Jerusalén, en la época de Jesús, oraban en 3 momentos específicos. Ellos oraban a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. La postura común de un judío cuando hacía la oración era de pie, con los brazos y la cara hacia arriba, con los ojos abiertos. Esto es importante saberlo para que podamos entender a lo que se refería Jesús en lo que vamos a estudiar ahora. Pero aquí cabe recalcar que el problema no es la posición, pero sí la actitud que había en el corazón. Jesús, en estos pasajes de Mateo, como dijimos, del 6 al 13, tuvo que mandarle a sus discípulos. No los mandó a orar, porque ya los discípulos oraban, era costumbre de todo judío orar. Pero sí les mandó a que no fueran hipócritas. La palabra hipócrita viene del griego hipócrites, que significa el que busca debajo. Era una palabra que se usaba comúnmente para los actores en los dramas griegos. Estos actores se ponían una máscara en el rostro y representaban a otro personaje. Lo que quiere decir esta palabra es que representaban a alguien que en realidad no era. De ahí viene la palabra hipócrita. No era tan importante el lugar donde oraban, ni la posición. El énfasis está puesto sobre la intención y la manera de su oración. Lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 6, cuando Jesús les dice que no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los hipócritas amaban esos lugares, que casi siempre eran los fariseos, porque eran vistos de todos los hombres y ellos buscaban más la admiración de los hombres que la admiración de Dios. Y cuando Jesús dijo ya tienen su recompensa, el verbo tienen era un término comercial usado para dar un recibo. Cuando uno recibía todo lo que le correspondía. Por lo tanto, cuando estos hipócritas hacían lo que hacían, ya tenían su recompensa. No iban a recibir nada más. Jesús luego continúa la enseñanza a sus discípulos y les recomienda a los discípulos que se vayan a un lugar secreto para que haya una intimidad con el Padre. Vean que dice, mas tú cuando ores, no es una oración colectiva, sino una oración personal, algo íntimo entre nosotros y el Padre. Y Jesús le dice, ora a tu Padre, porque siempre la oración
se dirige a Dios, solamente a Él con el fin de agradarle. Y luego Jesús dice, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Dios todo lo ve, y Él ve la actitud del corazón. Y lo que nosotros hacemos en nuestras oraciones, en nuestra intimidad con Dios, las batallas que hacemos en nuestra oración, las luchas que tenemos en nuestra intimidad a través de la oración, Dios las escucha y las ve, y nos recompensa en público, abiertamente. Vale recalcar que Jesús no prohibía la oración pública, pero lo que él quería enfatizar era que siempre nuestras oraciones deben ser dirigidas al Padre y no al hombre. Luego el versículo 7 nos habla de no usen vanas repeticiones. Aquí es bien importante utilizar otras versiones para esta frase. Voy a leer algunas. En la versión Nueva Versión Internacional dice, no hablen solo por hablar. En la traducción lenguaje actual, no usen muchas palabras. La Nueva Traducción Viviente, no parlotees de manera interminable. Y otra versión, que es la Palabra de Dios para Todos, dice, no alarguen demasiado su oración. Jesús vuelve a señalar que es una práctica ineficaz e inaceptable. No la oración como tal, sino las vanas repeticiones. Lo que el énfasis que hace Jesús es el orar, el usar muchas palabras, alargar la oración, porque ellos creían que mientras más larga era la oración, mejor Dios los iba a escuchar. Y Jesús les recalca que es cualquiera y toda oración, la cual en la mayor parte solo son palabras sin significado, todo es de la boca para afuera. Eso es lo que significa vanas repeticiones, que no es algo que viene del corazón, sino de la boca para afuera. Y estos fariseos hipócritas pensaban que mientras más oraban, más Dios los iba a escuchar. Y eso no es cierto. Hay oraciones que a veces no se pronuncian palabras y para Dios son muy importantes porque Dios ve el corazón. Dos puntos importantes aquí. Jesús no prohíbe cuando dice dan las repeticiones. Jesús no está prohibiendo la repetición porque nos manda a ser persistentes en la oración. Y el hecho de que el Padre sepa todo, porque podemos leer en los versículos cuando dice que vosotros, porque el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pedís. Obviamente Dios lo sabe todo, pero el hecho de que Él lo sepa todo no significa que no debemos expresar nuestras necesidades. Nosotros no oramos para informar a Dios porque Dios lo sabe todo, sino para unirnos a Él, conocer su voluntad y apelar a un Padre amoroso que anhela que llevemos todas nuestras necesidades y preocupaciones ante el trono de su gracia, como dice Hebreos 4:16, acerquémonos al trono de la gracia, confiadamente. Vemos que hay un ejemplo de que Jesús es Dios, Él lo sabía todo. Cuando Bartimeo fue donde Él, obviamente Bartimeo era ciego, pero cuando va donde Jesús, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Jesús sabía que estaba ciego, pero Él quería escuchar de boca de Bartimeo su necesidad, su petición, porque Dios se deleita en escucharnos y en contestar nuestras oraciones. La oración modelo es uno de los pasajes bíblicos más conocidos y citados de todo el Nuevo Testamento, que es el famoso Padre Nuestro. Es importante saber que la intención de Jesús cuando presentó esta oración era presentar un modelo de cómo debemos orar y no lo que tenemos que orar. Eso es importante saberlo. Es un modelo a seguir. No es que vamos a orar solamente el Padre Nuestro, literalmente como está ahí, sino que vamos a dejarnos llevar por el modelo de esa oración. El alcance y la actitud de la oración son mucho más importantes que las palabras específicas. Y comenzamos a desglosar el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Es una introducción de confianza. Dios es un Padre al cual apelamos en base a su amor. No vamos ante su presencia para aplacar su ira, sino que vamos apelando a su amor. Padre Nuestro denota una relación filial que tenemos con el Padre. Obviamente, esta relación que tenemos de padre e hijos se logra a través de Jesucristo, de nuestra fe personal en Jesucristo.
Es interesante que este concepto de padre se refiere a la relación personal que hay entre nosotros y el padre, una relación de intimidad. Para el judío, este concepto de padre como una relación filial, intimidad, era un concepto nuevo. Dice, este concepto, como dije, es innovador y asombroso, que ahora se podía llamar a Jehová Padre. En los cielos expresa la trascendencia, la alteza y la gloria de Dios. Santificado sea tu nombre, es una expresión de reverencia que evita una confianza excesiva. Para los judíos, el nombre de Jehová era tan sagrado que no se atrevían ni a pronunciar. Y Jesús les dice que ahora le pueden llamar Padre. Santificado es honrado, respetado, puesto en alto. Que venga tu reino expresa el deseo del que está orando, de que el reinado de Dios se concrete en la tierra. Algún día esto va a ser así. Su reinado llegará a su culminación con la segunda venida de Jesús. Pero mientras tanto tenemos que orar y desear que su reino se consuma, pero presente ahora en la vida de sus discípulos verdaderos. Es como una paradoja. Se les dice ya, pero todavía no. Pero tenemos que orar para que se establezca su reino, que se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Expresa el deseo de que se concrete el reino de Dios de forma absoluta en la tierra, pues así es en el cielo. Nosotros debemos presentarnos ante Él cada día, someternos a su sabiduría y prometerle obediencia. Es así que se concreta el reino de Dios en la tierra. La voluntad del Padre en el cielo se hace sin discusión. No hay obstáculos para la voluntad de Dios en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Expresa total dependencia de Dios para proveer nuestras necesidades. Aquí, cuando dice el pan nuestro, se refiere por primera vez a las necesidades personales de nosotros. El sometimiento a Dios debe ocupar el primer lugar. Luego tenemos derecho a pedir por todo lo que cosas que son necesarias para nuestra vida. El pan representa todas nuestras necesidades materiales y podemos inferir que aquí también se incluye el pan espiritual. Dios quiere que sus hijos vivan por fe en Él día a día. Cada día tenemos que estar dependiendo de nuestro Padre Celestial y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Expresa otra necesidad personal continua, que es el perdón de Dios. Ninguna oración es completa sin este elemento. El pecado aquí representa una deuda. Nosotros creamos una deuda para con Dios cuando no cumplimos con lo que Él ha establecido en la ley. Jesús une en forma inseparable, escuchen esto, el recibir el perdón de Dios y nuestra disposición para perdonar a nuestro prójimo. El verbo indica que antes de pedir perdón, ya nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, a todos. No es un perdón selectivo, es un perdón a todos. Es importante saber eso. Y no nos metas en tentación. Aquí la palabra tentación, del griego peirazo, significa también prueba. Porque Dios no nos mete en tentación, como dice Santiago 1:13. Pero sería más sencillo para entender este pasaje, este texto, si consideramos utilizar en vez del término tentación, prueba. Ese es el significado del original griego. Sería como pedirle a Él, no nos metas en pruebas que no podamos vencer sin tu ayuda. Esta es una forma más clara para entender esa parte de la oración. Dios permite que seamos probados para fortalecer nuestra fe. La Biblia dice que no nos ha subido ninguna tentación que no sea humana y que tenemos que ser probados como el fuego. Pero esto es para fortalecer nuestra fe y para que no olvidemos que necesitamos, dependemos de Él en todo momento. Mas líbranos del mal. Expresa nuestro reconocimiento del poder soberano de Dios, que Él tiene toda la capacidad para librarnos de todo peligro, de todo aquello que nos pueda hacer caer. Aquí se parece mucho a la famosa oración de Jabes, donde Jabes dice, y más que no me toque ningún mal. Se puede hacer una comparación entre la oración de Jabes y cuando Jesús dice,
mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Es una expresión de adoración. La forma correcta de orar alaba, glorifica y le da toda la honra y todo el crédito a Dios. Es una explicación bastante, ¿verdad?, condensada de lo que significa esta hermosa oración del Padre Nuestro. Que es importante que a nuestros niños se la enseñemos y les expliquemos, ¿verdad?, lo que significa esta oración. En la segunda parte de la lección habla de la seguridad de la oración. Versículos bíblicos que se van a estar viendo son Salmo 55 del 16 al 19, Jeremías 33:3 y Mateo 7:7. Yo hice aquí como un resumen de todo esto. La Biblia destaca la necesidad de que debemos comunicarnos con Dios en todo tiempo, como hacía Daniel, que oraba 3 veces al día. Tanto el salmista en el Salmo 55 como Jeremías en Jeremías 33:3 expresan con seguridad y certeza que Dios nos va a escuchar, que Dios escucha su clamor, su voz y que Él responderá. Tanto así que Jeremías, ¿verdad?, dice: clama a mí y yo te responderé. Es categórico. Clamamos a Dios y Él va a responder. Dios responde al clamor de sus hijos. Y vean que esto bien claro, sus hijos, aquellos que tenemos el privilegio, como dice Juan 1:12, que aquellos que hemos creído en Jesús se nos dio el privilegio de ser hijos de Dios. Como hijos tenemos el privilegio de la oración, que podemos clamar y sabemos y tenemos la certeza que Dios nos va a responder. Jesús aconseja en Mateo 7:7 que seamos persistentes en la búsqueda de Dios. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedir, buscar y llamar son 3 imperativos en tiempo presente que expresan una acción continua. O sea que todo el tiempo tenemos que pedir, tenemos que buscar y llamar. Y esta acción obviamente va a provocar una reacción del cielo. Porque dice: porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. A cada iniciativa en la oración del hombre, Dios va a responder. Dios no promete que siempre nos va a dar exactamente lo que pedimos, porque Él sabe lo que más nos conviene. Pero tenga la certeza, hermano, que lo que usted necesite en su vida, Dios lo va a conceder, porque Dios entiende y conoce nuestras necesidades. Y si hay algo que nos va a hacer daño, hay algo que no nos conviene, la Biblia dice que nosotros a veces no pedimos como conviene, pero el Espíritu lo sabe. Y hay algunas cosas que quizás Dios no conteste, perdón, porque Dios ve más allá de nosotros. Dios ve el futuro y nosotros no. Y quizás nos frustramos porque hay X o Y cosas que no han pasado y yo estoy orando por eso, pero recuerden que Dios ve mucho más allá. Pero tengan la certeza de que Dios escucha y que Dios responde. Oramos a un Dios informado, que no le sorprende nada de lo que nosotros le pidamos, porque Él es un Padre amoroso. Es un Padre bueno y predispuesto a socorrernos, pero siempre va a ser en beneficio de nosotros y las cosas que nos convengan. La oración persistente nos enseña la necesidad de depender total y absolutamente de Dios y nos acondiciona a recibir lo que nos dé. Eso es lo maravilloso de la oración. Siempre que haya una acción en la tierra a través de la oración, va a haber una reacción en el cielo. La tercera parte de la lección habla del alcance de la oración y utiliza Mateo 9 del 37 al 38 y Filipenses 1 versículo 19. Cuando usted ve el contexto de ese pasaje de Mateo 9, Jesús está viendo la multitud y dice que Jesús tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas dispersas que no tenían pastor. Jesús tuvo la compasión porque vio la condición espiritual en la cual estaba el pueblo. Este pueblo, el pueblo de Israel, tenían líderes políticos, tenían líderes religiosos, pero no tenían pastor. Y la necesidad espiritual que había en sus corazones, ninguno de estos líderes religiosos ni políticos podía llenarla. Jesús tuvo compasión por esas multitudes al ver que estaban desamparados, como ovejitas que no tenían un pastor que las protegiera, y tuvo compasión de ellas. Y le dice a sus discípulos: a la verdad que la mies es mucha, había mucho campo, mucho trabajo que hacer, pero los obreros son pocos. Apenas Jesús estaba enseñando a sus discípulos y estaba preparando discípulos, porque los líderes religiosos que existían no tenían la vocación ni el llamado
para atender estas multitudes, la necesidad espiritual de ellas. Y Jesús les dice, rogad, imploren al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Cuál es nuestra tarea? Orar. Y la tarea de Dios es enviar obreros a la mies. Cuando tú y yo imploramos, rogamos al Señor que envíe obreros a la mies, al campo misionero, donde haya necesidad, donde haya vidas que necesitan escuchar el Evangelio, pasan tres cosas. Se abre uno mismo al llamado, son una posibilidad. Se crea un ambiente favorable en la iglesia para que Dios pueda hablarle a otros miembros para que se respondan al llamado. Dios bendice a la persona que ora, porque está obedeciendo un mandato explícito del Señor cuando Jesús dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Como creyentes, si yo no puedo ir al campo misionero, si yo no puedo ir donde hay una necesidad específica, yo puedo rogar al Señor para que el Señor prepare personas y las envíe. Como decía Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Esa es una petición para que el mensaje del Evangelio, para que el mensaje de nuestro Dios llegue a todas partes. En Filipenses 1:9, ya estamos terminando, Pablo da testimonio de su fe, de que por las oraciones de los creyentes él sería liberado de sus prisiones para la gloria de Dios. A pesar de que Pablo estaba preso, Pablo tenía la certeza, él tenía la seguridad de que porque los hermanos estaban orando por él, Dios iba a hacer el milagro de su liberación de la cárcel en ese entonces, y eventualmente así fue. Pablo no tenía ninguna duda de que la oración de la iglesia iba a hacer que él fuera liberado. Y eso es, él tenía fe en el poder de la oración, porque como yo dije al principio, en la definición de oración, la oración es un arma poderosa para el creyente. Una iglesia que ora, mueve la mano de Dios y hace grandes cosas. También quise traer otro ejemplo del poder de la oración de la iglesia. Cuando Pedro estaba preso, que estaba custodiado por 16 guardias encadenados, dice la Biblia en Hechos capítulo 12, versículos del 5 al 17, para que lo busquen después, que la iglesia hacía oración por él sin cesar, como dijo Jesús, persistente. Estaban buscando, estaban llamando, y Dios contestó esa oración de una forma espectacular, porque Dios envió un ángel que burló toda la seguridad que había en la cárcel. Cuando llegó donde Pedro, el ángel no tenía llave de la cárcel, ni tenía llave de las esposas. Y dice la Biblia que Pedro, las esposas, donde estaba parado, todo cayó al piso. Y el ángel le dijo, levántate y vente, y él creía que era un sueño. Y él siguió y pasó todas las guardias, donde se conoce que un guardia romano, un soldado romano, que se durmiera velando un preso, el castigo era la muerte. Por lo tanto, este ángel burló la guardia de 16 soldados y llevó a Pedro hasta afuera. Y cuando Pedro se vio afuera, dijo, ¿verdad es? Estoy afuera. Y a donde fue directo, fue a donde estaban los hermanos que estaban orando por él en ese momento. Vemos el poder de la oración. Por eso Pablo tenía la certeza de que por las oraciones de los hermanos Dios lo iba a liberar. Y tenemos nosotros la certeza de que por tu oración y la mía Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Dios va a hacer grandes cosas en la iglesia. Dios va a hacer grandes cosas en nuestro país porque hay una iglesia que ore. Mientras haya una iglesia que ore, no hay un diablo que se pueda interponer. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y más contra una iglesia que ora. Y para terminar, quiero dejarlos con estas expresiones. La oración es una disciplina que todo cristiano tiene que desarrollar cada día. La oración nos vincula con los verdaderos propósitos de nuestro Padre para nosotros y para el mundo. Es a través de la oración personal, como dijo Jesús, tú y Él en tu aposento, que cada creyente puede acercarse más a Dios, tener intimidad con Él, fortalecer su relación con Dios. La mejor forma de conocer a Dios, además de estudiar y escudriñar su palabra, es estar en oración, porque hablamos a nuestro Padre y si tenemos el tiempo y le damos el tiempo que se merece, podemos saber su voluntad para nuestras vidas a través de la oración. Y como dijo este gran general de Dios, el hermano Billy Graham, la oración
es un mandamiento, es un deber y es un privilegio. Hasta aquí esta lección de hoy, espero que haya sido de bendición para sus vidas. Dios les continúe bendiciendo.